Tubas y Tubos, episodio 390. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 390 del jueves 14 de agosto de 2025, en el que hablaremos de un tema que, si lo haces tuyo, estoy seguro que puede cambiarte tu carrera musical. Y se trata del talento de los que no tienen talento. Sí, quizás suena provocador, pero la tesis es muy simple. La disciplina bien entrenada vence al talento que no practica y puede igualar al talento que sí practica. Por eso vamos a ver qué dice la ciencia sobre la práctica deliberada, la disciplina, y al final os dejo una hoja de ruta clara de 6 semanas para construir este hábito tan importante. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a más de 30 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, además de otras formaciones transversales. Así que darle un vistazo porque seguro que encontráis algo interesante. Y antes de empezar, os animo a que os suscribáis a mi newsletter, que es gratuita, donde cada semana, un par de veces por semana, comparto ideas prácticas, recursos y aviso de nuevas formaciones. Pues apuntarte gratis en davidtuba.com/newsletter y así estás al día de todo. Y lo primero que vamos a hacer es derribando un mito muy arraigado entre los músicos, y es que muchas veces confundimos facilidad inicial con destino. Pensamos que ese compañero al que todo le sale es el que más lejos va a llegar. Pero lo que realmente diferencia a los intérpretes de alto nivel no es haber nacido con un chip, sino cómo practican. Y es que el psicólogo Anders Ericsson estudió durante décadas a músicos de élite y popularizó el concepto de práctica deliberada. Y os preguntaréis ¿qué es esto? Bueno, pues es practicar con objetivos ultra específicos, con feedback inmediato, con un enfoque total y trabajando justo fuera de nuestra zona de control. No es tocar piezas al tuntún, que es algo muy típico entre los músicos, es diseñar cada minuto de estudio para mejorar una cosa de forma concreta y específica. Y esto, pues traducido a lo que nosotros haríamos en el atril, no es tocar más, sino es tocar mejor y de forma muy profunda durante cada minuto. Y también hay que mencionar que se han hecho metaanálisis que demuestran que la práctica, sobre todo la que está bien diseñada, explica una parte muy importante del rendimiento de los músicos. Aquí diríais, bueno, pero esto es lo único. Pues no, evidentemente no es lo único, porque también importan el descanso, los maestros, la salud, el entorno, los modelos mentales, entre otras muchas cosas. Pero la conclusión práctica es clara. La disciplina cuenta muchísimo y además, y muy importante, es la llave que abre la puerta al éxito. Pero quizás ahora te estás preguntando que realmente qué significa esto de la disciplina. Pues es sencillo. Una persona disciplinada es aquella que hace lo que tiene que hacer aunque no le apetezca en absoluto. Vamos, la disciplina es pagar el precio para conseguir las cosas que quieres. Y la buena noticia es que la disciplina se puede entrenar. Pero es que además también tenemos otro concepto interesante asociado a la disciplina y se trata de la perseverancia. Pero una perseverancia asociada a un propósito concreto. Y esta suma de disciplina perseverante es una herramienta muy potente para conseguir nuestros objetivos musicales en particular y objetivos vitales en general. Ojo, la perseverancia no es aguantar por aguantar, es tener claro para qué estás trabajando y sostener ese esfuerzo a lo largo de los años. Y es que cuando la perseverancia se combina con la práctica musical deliberada, el progreso llega y con ello llegan los resultados. Ahora vamos a llevar este concepto a tierra y para eso quiero abordar 4 palancas que podemos poner en marcha hoy para desarrollar nuestra disciplina. La primera palanca sería mira dentro de ti y encuentra los motores internos que mueven tu vida. Esto lo podemos hacer respondiendo a preguntas como ¿en qué deseas convertirte? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué cosas disfrutas? Y cuando las haces se te pasa el tiempo volando. Más o menos por aquí, ¿vale? Son preguntas difíciles, por supuesto, de responder, que no se responden en un momento, pero una vez que las tenemos identificadas, el objetivo es trabajar en ellas y desarrollarlas a tope. Segundo, desarrolla un sistema de estudio que te funcione y aplícalo en el largo recorrido.
El sistema potencia la fuerza de voluntad. Y es que si practicamos en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo ritual de inicio, nos ayudamos, por ejemplo, de una checklist breve y luego al terminar hacemos un registro rápido de lo que hemos trabajado, pues evidentemente la cosa se pone mucho más fácil, ¿vale? Porque estamos desarrollando patrones y tenerlo en cuenta. Cuando hay un sistema, la disciplina aparece sola. Tercero, utiliza la micropráctica. Ya hemos hablado de este tema en otros episodios del podcast. Cuando la vida aprieta, divide la práctica en bloques de 3-10 minutos repartidos a lo largo del día. Es mejor 5 bloques cortos y enfocados que un maratón disperso. Y esto es algo que yo siempre explico a mis alumnos. En la música, y en casi todo en la vida, la clave es todos los días un poco, no un día mucho. Y cuarto, grábate una vez por semana y haz una revisión honesta, buscando 3 cosas que han sido muy buenas y 3 cosas que hay que mejorar. Y es que la grabación nos da un espejo real de cómo está nuestra situación musical y acelera el aprendizaje. Y ahora abordamos algo que he visto 1000 veces, profesor. Y es que normalmente quien siente que no tiene mucho talento suele tolerar mucho mejor la frustración y aprende a iterar, es decir, a hacer variaciones, a hacer mejoras paulatinas, eso es la iteración. Además, este tipo de personas suelen tener constancia, suelen buscar feedback y hacen esta práctica deliberada, con lo cual poco a poco progresan y a medio plazo alcanzan o superan incluso a los compañeros más dotados, pero, ojo con esto, mucho menos constantes. Y es que no se trata de magia, son muchos años practicando bien y, como me gusta a mí decir, pagando el precio. Y ahora os voy a compartir una ruta de 6 semanas para construir este hábito de la disciplina. Vamos allá. Primero, define tu mínimo no negociable. Esto lo haremos en la semana 0. Establece una meta de proceso, no de resultado. Elige un bloque diario de trabajo que sea realista de 10-15 minutos y decide cuándo y dónde lo harás. Concreta, por ejemplo, a las 9 de la mañana voy a estar ya en el aula estudiando y voy a preparar ya mi bloque. Segundo, crea un ritual de inicio y elimina fricciones. Diseña una secuencia de 1 minuto para arrancar siempre igual. Por ejemplo, voy a beber un vaso de agua, voy a hacer ejercicios de respiración, voy a trabajar la boquilla, voy a hacer ejercicios de sonido, etc. Deja todo preparado y bloquea las distracciones antes de empezar. Esto significa móvil en modo avión. Tercero, prioriza consistencia sobre intensidad. Y esto ya es para hacer en la segunda, tercera semana. Cumple tu bloque diario aunque sea una versión reducida. Usa esta famosa regla de los 2 minutos para arrancar en días flojos, en días que lo tienes complicado. Dice, mira, lo hago en 2 minutos. Porque el único objetivo que hay es no romper la cadena de práctica disciplinada, ¿vale? Cuarto, afina y adapta tu sistema. Esto ya es para la semana cuarta, quinta. Haz revisiones semanales rápidas. ¿Cuáles son los 3 logros que has conseguido? ¿Cuáles son los 2 obstáculos a los que te has enfrentado? ¿Y cuál es el ajuste que has tenido que realizar? Y si un día no puedes, pues aplica el plan de un día malo, ¿no? Que es la versión mini de lo que puedas hacer. 5 minutos, 10 minutos, lo que sea. Pero mantén la hora y los lugares fijos para reforzar el hábito. Quinto paso y último sería consolida y escala, ya en la semana quinta y sexta. Cuando tu hábito sea estable, aumenta un 10, un 20% el tiempo o añade un segundo bloque breve de trabajo. Y esto va a ayudarte a reforzar tu identidad de soy alguien que cumple lo que se propone. Y el objetivo final es que el hábito funcione incluso sin motivación. Resumiendo, el talento te pone en la línea de salida, pero la disciplina deliberada a lo largo del tiempo te lleva a la meta. Y la buena noticia es que, como hemos visto, esta disciplina se puede entrenar. Así que ya tienes el plan, ya no hay excusas para empezar a trabajar. Bueno, esto ha sido todo, espero que este episodio te haya sido útil. Os animo a que os suscribáis a mi newsletter en davidtuba.com/newsletter para recibir recursos cada semana. Y por supuesto, os animo a que me sigáis en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y me dejéis valoraciones de 5 estrellas, like y compartáis este episodio con aquel colega que cree que no tiene talento. Así que nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.